Hay aquí esta noche un rimero de libros cuyos títulos son familiares a la gran mayoría de los españoles y a gentes de todos los países de la tierra. Diríamos, para ser sinceros y sobre todo para ser honestos, que no están todas las que son, aunque sí son todas las que están. Esto es apenas una parte de todo lo que ha escrito casi en 60 años de vida profesional como escritor don Ramón J. Sender, el ilustre español, cerebro eminente en las Américas, que tenemos no del todo rescatado, pero sí, gracias a Dios, aquí con nosotros en esta noche, para poder conversar un poco sobre su fecunda obra, sobre su vida independiente y arriscada, sobre esa estupenda y soberana integridad que le ha hecho querido y estimado por todos. Ramón J. Sender nació en Chalamera, provincia de Huesca, el 3 de febrero de 1901, aunque la mayoría de los biógrafos y de los tratadistas sitúan el nacimiento del gran escritor, de uno de nuestros novelistas más importantes de todos los tiempos, en Alcolea del Cinca. Aquí vemos Carolus Res, Túpac Amaru, La Antesala, Los Laureles de Anselmo, Relatos Fronterizos, Nocturno de los 14, Ensayos del Otro Mundo, Don Juan en la Mancebía, El extraño señor Folinos, El fugitivo, Jubileo en el Zócalo, El lugar de un hombre, Novelas ejemplares de Cíbola, etcétera, etcétera. Qué sé yo, aquí hay una gran cantidad de obras, pero no están ni mucho menos todas las obras escritas por don Ramón. Don Ramón, nacido en Chalamera, era, según mis noticias, que deban servirle como bienvenida cordial al programa, hijo del secretario del ayuntamiento y de una maestra de escuela. ¿Es así? Cierto, cierto. ¿Qué noticias, qué recuerdos conserva usted en su memoria de sus padres? Pues claro, son todo el mundo tiene recuerdos idílicos de la vida familiar. En mi caso, como éramos muchos hermanos, éramos 10 hermanos, ¿no? Los recuerdos son mucho más accidentados, interesantes, a veces casi dramáticos, a veces casi siempre cómicos y siempre dulces, amables. Puede haber dulzura incluso en lo dramático, ¿verdad? Pues en un artículo reciente que se publicó en el Heraldo de Aragón, hablaba de una cosa muy interesante que, al menos para mí, que se relaciona no con la época de mi nacimiento, sino antes de nacer, cosa extraña, ¿no? Los médicos han dicho en las revistas de medicina recientemente que el primer sentido que despierta en nosotros y que actúa antes de nacer en el dulce hogar prenatal, Y el dulce el seno regazo de la mamá, es el del oído, y que los últimos 3 meses de nuestra vida prenatal, el oído recoge los latidos sístole y diástole del corazón. Entonces, al nacer, nacemos ya con un sentido del ritmo, que luego se ha de manifestar tantas veces en la vida, en el caminar, en el juego de luz y sombras, del día y la noche, etcétera, y que nos acompaña a lo largo de la vida, incluso en materia moral y filosófica, las ambivalencias, el bien, el mal, la fealdad, la belleza, la vida, incluso la muerte, y en metafísica el todo, la nada, en fin, siempre alguna clase de ritmo, ¿no? Bueno, pues, en mi caso, sucedió algo muy curioso en Chalamera, y es que 2 meses antes de nacer yo, y perdone que hable de mí mismo como si fuera tan importante, todo el mundo ha nacido, ¿verdad? Estaba un día mi madre, muy joven, en casa con una sirvienta antigua, vieja, que se llamaba tía Ignacia, que no era tía, pero que ella nos mandaba a nosotros y no servía, otras veces la servíamos nosotros a ella, había una confusión ahí. Casi todos los hogares españoles han conocido esa experiencia.
Y ella me contó que un día mi padre, volviendo de la caza, que le gustaba mucho ir a cazar, dejó la escopeta en manos de mi madre y se fue a la oficina. Mi madre estaba con la tía Ignacia y con una muchacha que luego fue una monja famosa en Aragón, la hermana Adela Valero, que ha muerto hace poco, y que fue mi niñera, ¿verdad? Y dejó la escopeta a mi padre en manos de mi madre, y mi madre, charlando con ella sentada en la silla, levantó los gatillos de la escopeta, los apretó y estaba cargada, ¿no? Entonces hubo un doble disparo, el disparo dio contra el muro, y yo debí sentirlo eso dentro. Porque cuando nací, según decía la tía Ignacia, y el médico me dio un sopapo para que llorara, y le devolví el golpe al médico. Y le arranqué las gafas y se las tiré al suelo y se rompieron. Parece que cuando nací ya advertido. Me han dicho, mucho cuidado porque fuera de aquí pasan cosas raras y a veces terribles. La verdad es que la historia me había de demostrar pronto que sí, de veras. La vida era compleja y difícil. ¿Había escuchado usted entonces filtradas a través del seno materno, en esa vida intrauterina, los gritos de la destrucción y de la muerte? Cierto. Y había usted escuchado también algo más consolador, que era la voz filtrada de su madre. Cierto, es la pura verdad, lo dice usted mejor que yo. El hecho es que era una anticipación de las explosiones que había de oír después, en Marruecos, en la guerra de África, aquí mismo en Madrid, en la triste experiencia de nuestra discordia civil, y, en fin, en los incidentes de la vida diaria, que en definitiva y en una dirección u otra representan una lucha incesante por la existencia y por la permanencia en el existir, ¿verdad? Que no es tan fácil. Antes de seguir adelante en su apasionante historia, en una historia de tantas historias que tienen fuerza y que tienen además una experiencia viva y en ciertos modos cruda y dolorosa de nuestro tiempo, yo quisiera que usted nos hablara un poco, antes de continuar, acerca de cómo era su pueblo, de cómo era la sociedad en la que sus padres se movían, en la que, si no me equivoco, eran como campesinos acomodados, que tenían unas tierras en las que cultivaban no sé qué. Ya. Pues era la familia de mi padre, era de origen muy humilde. Mi abuelo era analfabeto, pero era quizá el mejor hortelano, mejor agricultor de la comarca. Teníamos un huerto, recuerdo cuando ella se retiró de su temprana vejez, y él se entretenía en el huerto y nos traía las mejores frutas que se pueden imaginar y que no he vuelto a encontrar nunca en el mundo, ¿no? Ya no existen. No existen, en ninguna parte. En ninguna parte. Es decir, recuerdo en la mesa donde partían en el postre 12 o 15 melones que llenaban de fragancia la casa y todos eran inmerecedores de nuestra importante opinión sobre las frutas. Sí. Y elegíamos uno, y los demás eran para los cerdos, que eran muy felices con todas esas delicias. Como le digo, mi padre era de origen humilde, pero estudió para cura, para sacerdote, en el seminario de Lérida. Como es natural, mi padre, que era un nivero del territorio, de la zona esa de los Ilergetes, entre Lérida y Huesca, y al cual yo sin duda me parezco, quizá en lo bueno un poco y en lo malo más, pues mi padre era un hombre que no podía ser un cura, quizá porque era demasiado religioso para ser un cura, o porque no era bastante. Su sentido de la religión, él mismo no lo comprendía porque no era hombre de letras, mi padre. Pero yo ahora, pensando en eso, me doy cuenta de que el sentido de la religioso nuestro, digo, de los aragoneses, de esa parte del
Es un sentido que hace conciliatoria la existencia del espíritu religioso con una actitud a veces crítica y ligeramente, ocasionalmente anticlerical. Pensamos, por ejemplo, Dios nos dio la libertad y la Iglesia nos da una disciplina, ¿verdad? Parece que hay una incongruencia en eso. Mi padre, en todo caso, decidió por la libertad antes de terminar la carrera. Y fue militar, contaba heroicamente que estuvo a punto de embarcar en Barcelona para ir a Cuba, la guerra de Cuba. Por fin no fue, pero contaba heroicamente que estaba dispuesto a ir como sargento, suboficial, que llegó a ser. En fin, no fue a la guerra de Cuba, conocí a mi madre, que era de una familia de ganaderos un poco acomodados, y se casaron. Mi madre era muy rubia, mi padre era muy moreno. Y la mitad de los hijos somos morenos, como mi padre, y la otra mitad rubios, como mi madre. No puede ser más exacto. La compensación. Y de niños, la vida fue realmente encantadora, ¿no? Salamera, allí estuvimos solo un año, por eso dicen que soy de Alcolea, porque... Se fueron pronto ustedes a Alcolea. Alcolea, que era nuestro pueblo, claro, de mi madre y de mi padre. Accidentalmente, incidentalmente, mi madre trabajó como maestra, pero se había hecho maestra en un colegio de monjas de Huesca, de Santa Rosa. Ella estaba muy orgullosa de su título. Y trabajó un año, porque claro, empezaron a venir niños, y después la mejor escuela que podía tener era el hogar, ¿no? Pero siempre estuvo muy orgullosa del año que había trabajado como maestra. Y lo contaba, caramba, y se daba importancia, como en aquella época en que trabajara una mujer era algo relativamente infrecuente, y nosotros nos burlábamos cariñosamente de ella. En fin, la vida era una vida de veras idílica. ¿Qué lugar ocupaba usted en esa larga teoría de niños? Era el segundo. Sí. O sea que está usted en los puestos de privilegio. Sí, sí. Hasta el extremo era privilegiada mi situación, que cuando tenía pues 18 años o 19, mi hermana mayor, que vive todavía y me está oyendo quizá, y se va a reír mucho cuando me oiga, quería ser más joven como todas las mujeres, aunque ella era todavía muy joven, tenía 26, 27 años, y decía, mira, Ramón, vas a decir que tú eres el primero y yo soy la segunda, el orden de los hermanos. Y yo, que quería llevar a mi novia al cine y no tenía dinero, le decía, bueno, tú verás, eso cuesta dinero. Le hacía un fraude, un engaño. Pequeño chantaje. Un chantaje, lo que llaman en Estados Unidos un blackmail. Lo bueno era que yo caía siempre en el engaño, ¿no? Me iba tomando un cierto rencor, pero claro, naturalmente, el varón se imponía, yo era el de los hermanos, el que tenía más autoridad y la hacía sentir de vez en cuando. Todos nos queríamos, se nos llevábamos bien, y mi padre pasó a ser secretario de Alcolea, que es mucho más grande, ¿no? Allí estuvimos hasta que yo tuve 7 años, más o menos, o 8 años, luego fui mi padre a Tauste, también como secretario. Más tarde a Zaragoza como hombre de negocios, de agente de negocios. Allí empecé a estudiar en el instituto. Después fui a un colegio de Reus, de la Sagrada Familia, donde hice un curso y fue muy agradable todo, realmente un magnífico colegio de Reus. Y conocí muchos muchachos catalanes que después han tenido una vida notoriamente... ¿Qué fue para usted, para un baturro de pura cepa, enfrentarse con la existencia de otro mundo que no tenía nada que ver, como era el mundo catalán? Oh, me asimilé enseguida. Cuando volví a casa todos decían, pareces catalán, el acento que tienes es terrible. Y tenía una novia muy dulce que se llamaba Valentina, que tomó enseguida mi acento también. Y me decía, todos dicen que tienes acento catalán. Yo no lo veo por ningún lado, y es que ella lo tenía también, lo había asimilado de mí. El acento catalán se pega enseguida, ¿no? Y por otra parte, para mí Cataluña fue la entrada en un mundo que, sin dejar de ser el mismo mío, tenía atractivos, cosas que no conocía antes.
con el campo, con las pitas tan decorativas, los cactos grandes azules, ¿no? Vi la primera gran presa en el río de Cañas, sobre un río que hacía un gran, enorme estanque, ¿verdad? Allí nos burlábamos de los estudiantes más bajos, más jóvenes, diciéndoles que hacía eco realmente la voz contra el enorme bloque de la presa. Invitábamos a los más pequeños a decir su nombre y oír el regreso del nombre en el eco. Y uno de nosotros se escondía detrás de algún lugar y cuando un muchacho decía: soy Ramón Puig, de Vilallonga, el eco contestaba: eres un idiota perdido. Y yo decía: caramba, oye, pues esto no funciona, el eco me insulta. Y hacíamos bromas de eso, nos divertíamos mucho. Y claro, jugábamos nuestro partido de fútbol contra los estudiantes de algún otro colegio. ¿De qué jugaba usted? Oh, recuerdo de estos que corren más, un lateral derecho o algo así. Un extremo. Un extremo derecho, Ajá. sí. Un poco extremista, como usted. Extremo, exterior, ala, en sí. fin, hay muchas maneras de llamar a eso. La vida infantil de España en aquella época era de veras idílica. Ya. Teníamos nuestras batallas, a veces salía descalabrado alguien. ¿Alguna pedrada que otra? Sí, usted ve que tiene una cicatriz en la frente, ¿no? Es una pedrada, pero esto no es nada. Recuerdo algunos amigos que venían a verme aquí a Madrid cuando ya tenían 30 años. Y yo los presentaba, campesinos, los presentaba amigos míos y preguntaban: oye, ¿este es amigo tuyo? Tan extrañados de su aspecto. Aspecto cerril, campesinos, ¿no? Y él decía: ¿cómo si somos amigos? Mira aquí, es esta cicatriz blanca. Me la hizo él de un peñazo, como dicen aquí. No hemos de ser amigos, para él era una prueba de amistad. Éramos muy brutos todos los chicos. Yo también, claro. Muy brutos y muy recios. Sí, eso es verdad. Eso es. No nos mataba sin un rayo. No, a los que sobrevivíamos, claro, porque la buena cualidad de lo que llamamos amablemente barbarie es que le dejamos a la naturaleza el trabajo de la selección natural. Los médicos nos permiten vivir estando tarados, enfermos, y nos permiten tener hijos que van a nacer tarados también, ¿no? La naturaleza no. Cuando tiene usted una enfermedad, por pequeña que sea, se complica y se lo lleva el diablo, el ángel de la guarda. Y naturalmente, si usted tiene alguna salud y la tengo yo, es porque nuestros padres y nuestros abuelos no conocieron médicos. Mientras usted estudiaba ese bachillerato alternado con las pedreas y las escaramuzas propias Sí. de la edad, Sí. usted iba sintiendo ya una cierta atracción por las letras, ya tenía usted ganas de Cierto, sí. escribir, devoraba usted los libros que caían en sus manos. Cierto. Yo era la pesadilla de un bibliotecario de la Universidad de Zaragoza, a cuya biblioteca no iba nunca nadie. Yo iba a buscar libros que nadie pedía, y recuerdo que él, que era un actor de talento, aficionado, se llamaba Comín. Cuando me veía por encima de las gafas, este chico, me obligaba a subir escaleras, sacar un libro de arriba. Pero claro, en el fondo era una buena persona. Y iba descubriendo cosas raras, pero lo más curioso es que en mi mismo curso había un chico con la obsesión de ser editor. Y claro, él dijo: yo voy a ser tu editor y tú mi escritor. Muy bien, y empezamos a hacer planes. Este chico se llamaba José María de San Pío. Su padre era profesor de hebreo en la universidad, un profesor distinguido. Murió ya. Y anoche, estando en un sitio cuyo nombre no sé si debo decir, porque ustedes, es decir, la televisión lo tiene todo previsto, pero creo que vale la pena citarlo porque es un sitio magnífico y que nunca he visto nada parecido en ningún país del mundo, que se llama Las Brujas. Viendo baile flamenco, de veras maravilloso, ¿no? Cuando más extasiado estaba contemplando a unas mozuelas que hacían prodigios con sus manos y sus faldas y la música de las guitarras como fondo,
apareció un grave señor y me dijo, ¿usted sabe quién soy yo? Pues soy hermano de José María de San Pío. Él es una persona importante en la sociedad madrileña y aragonesa de hoy. Estuvimos charlando de José María, que murió joven, y cuya obsesión era ser mi editor. Éramos los mejores amigos de él, con algún otro muchacho que después ha alcanzado también importancia, un médico, el doctor Dolcet, que en Zaragoza es uno de los primeros médicos de la región. Lamentablemente nunca pudo llegar a ser su editor. Ya murió joven, pero de veras él habría sido un magnífico Editor. editor. Sí, tenía una pasión. Usted sabe lo que somos los españoles cuando en plena adolescencia se nos mete una idea en la cabeza. No hay quien la quite ni en broma. Mi padre creía que era una desgracia que un hijo escribiera poesía, pero mi madre, a las espaldas de él, me pedía que le leyera mis versos, que eran torpes, ¿no? Mis comedias o mis novelas, yo escribía todo eso. Mi madre escuchaba y decía, oye, nunca he oído nada más hermoso. Ella estaba convencida, como todas las madres, que lo que hace un hijo es magnífico. Y la pobre, figúrese usted qué clase de lectora sería, que trató de leer a Campoamor y el confesor se lo prohibió porque Campoamor era un autor satánico. Y mi padre le entregó el libro al cura y el cura no sé qué hizo, lo quemó, desapareció el libro de mi casa. Campoamor. Hoy parece que son un poco más tolerantes, ha desaparecido el índice, etc. Los tiempos cambian. Sí, sí. Se ha hablado muchísimo, yo estoy oyendo hablar siempre desde hace muchísimos años de la tenacidad de Ramón J. Sender, de su independencia defendida de una manera, en fin, Sí, eso es verdad, permanente, de esa integridad que le ha hecho usted un poco como una isla, porque usted, ¿acaso es por cierto, eso es sí. usted un hombre que está más solo de lo que debiera? Cierto, Pienso sí. que Por usted eso no tiene escribo detrás tanto. una legión de gente que esté cerca, quizá porque usted ha sido demasiado solitario. Sí, es verdad, algo de eso es cierto, pero eso ha pasado con todos los escritores, ¿sabe? Incluso escritores que parecían tan gregarios, y eso no tiene nada que ver, y perdone que no trato de hacer un chiste, con las greguerías, como Ramón Gómez de la Serna, era un hombre solo, solitario. Es decir, bien acompañado siempre, pero siempre tenía una novia, una mujer que quería, al final se casó, ¿Hablo de usted mismo o de Ramón? Ramón Gómez de la Serna. Ah, de Ramón. Pero él era también un hombre poco sociable. Para compensar eso tenía una tertulia en Pombo, a la que es curioso, es el único escritor de la época que no estuvo nunca. Que veía a Ramón en la redacción del Sol. ¿Usted no fue a esa tertulia? Nunca. Y fui al Café Pombo, pero iba con Julio Cejador y con algunos escritores jóvenes, como Ruano y Ramón Ledesma Miranda, que empezaba entonces a escribir. Nunca pudo hacer una labor de veras importante, pero tenía una gran pasión literaria y al final parece que escribió algo que yo no he leído después de la Guerra Civil, que tenía importancia, tenía algún valor. En aquella época tenía más afición que verdadero talento. Éramos muchos los que pretendíamos escribir y hace falta un sentido ascético fuerte y una, como dice usted, una fuerte determinación. En mi caso no es raro porque los aragoneses somos Esa muy tenacidad es testarudos. un poco una manera de ser. Los aragoneses somos testarudos y cuando nos obstinamos en hacer algo lo hacemos, bien o mal, pero lo hacemos, sí. En su caso muy bien, a lo que parece. Muchas gracias, pero sabe usted que el autor nunca está satisfecho con lo que hace. Siempre cree que ha quedado por debajo de su intención. Es natural. El Madrid en el que usted aparece de repente es el del año 1918, más o menos. Sí, es verdad, el año 18, que es Ese el Madrid, año de la gripe. El año de la gripe. Sí, Llega usted en plena gripe sí. recuerdo. española. Y en ese momento, ¿cómo era Madrid? ¿Qué cosas Oh, pasaban? Madrid era un poblachón enorme, pero muy interesante. La gente, cada madrileño era una verdadera institución. No había dos que pensaran lo mismo. Pero además estamos igual. Pero además todos tenían razón. Si hablaba usted más de 10 minutos con cualquiera de ellos, le convencía.
porque dedicaban todo su tiempo a argumentar entre sí y a fundamentar su argumentación. Y era encantador. Pero vamos, el pueblo madrileño, no hay nada comparable en el mundo. Además eran corteses, amables, los obreros casi analfabetos en aquella época. Tenían su idea de las cosas, la explicaban tan bien, hablaban con una riqueza de expresiones, de giros, de maneras. Era de veras un pueblo adorable. En cuanto a ciudad, no se parece ni en Roma con lo que es hoy. Solo la Plaza Mayor es lo que queda de aquello, ¿no? Recuerdo que la Gran Vía comenzaban entonces a construirla y había una serie de calles de mala fama, Jacomet Trezo y Ceres y todo eso, por las que las personas decentes no pasaban nunca, que desaparecieron al abrir la Gran Vía, ¿no? Y la Gran Vía era el orgullo de la ciudad y decían que iba a influir en la historia de Europa y tal. Y influyó porque al menos escribieron una zarzuela con ese título que todavía se toca hoy a veces en los conciertos de música sinfónica, es curioso, ¿no? No, pero fue sin duda alguna un cambio de... Oh, fue algo fabulosamente increíble, ustedes no pueden imaginar. En estos días que he recorrido para encontrar amigos en lugares diferentes, invitaciones, y no me parece Madrid, me parece algo... como París o New York. Por otra parte, en esa época no había hoteles de 5 estrellas y además la bolsa de Don Ramón no estaba tan bien surtida como para visitar esa clase de hospederías. Bien broma, ¿no? Yo conocí días de pobreza. ¿Usted ha dormido incluso al raso? Sí, en el Retiro, ¿ya? En los bancos del Retiro. Sí. Pero es curioso, no lo digo por vanidad, porque no... Pero el contraste, en mi vida ha habido una serie de contrastes siempre muy... Yo era hijo de familia y acababa de llegar a Madrid, tenía mis dos buenos trajes y buenos zapatos, y las familias siempre, en esa época en la clase media se ha preocupado mucho de la apariencia decorativa de los hijos y los padres. Todavía hoy España es el país quizá donde los hombres visten más decorativamente de Europa. Y eso llama la atención de los extranjeros, ¿verdad? Es decir, el español se preocupa de la apariencia. Con todo eso quiero decirle a usted que yo dormí quizá 12 o 15 veces en el Retiro, que lo cerraban por la noche al oscurecer, en un banco, detrás de una estación de meteorología que había, supongo que existe todavía. Era la primavera, dormía yo como un leño, mucho mejor que ahora. Y al abrir el parque salía, me lavaba en una fuente que hay frente a la calle de Alfonso XII, llevaba mi peine, mi cepillo de dientes y me iba al Ateneo. Naturalmente no pagaba nada en el Ateneo porque solo pagaban los que no iban nunca. Los exministros, Osorio Gallardo, en fin, los hombres de la situación. Los próceres. Sí, no iban nunca, pero ellos pagaban por los que no pagaban. Ya. Nosotros teníamos que ir, éramos más importantes, y nosotros, el Ateneo, no tenía razón de existir. Entonces, yendo nosotros, los jóvenes, estudiantes, escritores, hacíamos un favor al Ateneo. Pero pagar no, eso nunca. No teníamos dinero, costaba creo 15 pesetas. Pero lo pasábamos muy bien. Estuve así 10 o 12 días y claro, mi padre se enteró. Yo había estado trabajando como mancebo de botica en una farmacia de la calle de Hortaleza. Me peleé con el propietario, que era una buena persona, un señor que se llamaba Zúñiga Cerrudo, porque tenía una revista, la afición literaria es tremenda aquí, ¿no? Y quería que colaborara, y yo colaboraba y publicaba unos largos ensayos y narraciones. No era muy ambicioso ni muy exigente el farmacéutico, era una persona distinguida, de origen social noble y de Salamanca, creo que era. Y nos peleamos con un error muy gracioso, que yo le coloqué a Francisco Cambó, que era el líder del catalanismo en la Liga, ¿no? La Liga. Vino a la farmacia a comprar algo, que era un desinfectante corriente, como, no sé, pues un permanganato, una de esas cosas de la época para los usos externos.
Yo le di el mismo producto en polvo, en sellos para tomar, que es un veneno activísimo. Por distracción, porque tenía un libro abierto. Es un error fatal. Horrendo. Y afortunadamente el hombre dijo, caramba, pues siempre me habían dado esto de un líquido para... Y volvió y dijo, oiga, ustedes no se habrán equivocado. Y no era yo el que estaba el farmacéutico, recibía que se asustó, se puso pálido. Caramba, estaba a punto de matar al líder de la Liga Catalana. Le habrán dicho que yo como castellano, soy anticatalanista, habría sido un problema horrendo. Y claro, me vi en la calle. Eso. Afortunadamente el señor Cambó siguió viviendo. Siguió viviendo haciendo una gran tarea de economista en la Argentina. Con motivo de todo eso vino mi aventura, puesto que usted ha hablado del retiro. Pero mi padre se enteró, vino a buscarme, me llevó a Huesca, donde dirigí un diario que se llamaba La Tierra. Como yo tenía 18 años... ¿Se lo hacía usted completo? Había un muchacho que me ayudaba, sí. Pero muy poco, muy poco. Sí, pero el periódico estaba bien. Sí. Sí. Recientemente un sacerdote joven, aragonés, me trajo un índice de todo lo que yo había publicado en La Tierra, ¿no? Un sacerdote. Yo no iba vestido con el hábito. Y estuvo hablándome en Zaragoza. Su padre era entonces algo así como el gerente de los ganaderos y labradores del Alto Aragón. Del Alto Aragón. Y el periódico era un poco el órgano de todos ellos. Sí. Y este sacerdote joven que iba vestido de mangas de camisa y me hablaba de socialismo y de anarquismo y de trotskismo y de la socialización de la riqueza, todo eso. Yo lo miraba y decía, qué tipo extraño. Qué cura más raro, ¿no? No sabía que era cura. Le pregunté, ¿qué trabaja usted? Y dice, soy cura, soy sacerdote. Usted es cura. Sí, ¿por qué no? Y coincido con usted en muchas cosas. Empezó a decir, estaba asombrado. Sabía más de mí que yo mismo, de mi adolescencia, lo que había publicado, ¿no? Entonces le dediqué, dije, hombre, si me permite, le voy a dedicar el libro El campesino, Requiem por un campesino. Él dijo, encantado, me gustaba mucho, y ahí está. Por aquí está. Libros. Uno, el delgadito, ese sí. Y ahí está el nombre de él, un joven de 30 y tantos años, pero extremadamente culto y preparado. Ya, ese sí. Jesús Vives, dos apellidos muy aragoneses, Vives Mairal. Como ven, son experiencias curiosas, ¿no? Pero lo bonito es que usted se lo haya dedicado a través del tiempo, sí, como una especie de homenaje a una relación de un tiempo lejano, ¿no? Cierto. Bueno, llegamos a 1921, es el año en que usted ingresa en el ejército y se va usted a Marruecos. Sí, yo estaba casi siempre peleado con mi padre, como buen hijo español. Entonces, en aquella época se decía el español que a los 20 años no es anarquista, es que es un atasado mental. Y la primera obligación del rebelde es pelear con su padre, claro. Pero mi padre era razonable, ¿no? ¿Pero usted ya era anarquista entonces o no? Bueno, instintivamente era un hombre un joven que amaba la libertad, eso es todo lo que... Pero este curita le había dejado a usted ya un cierto sedimento. No, usted está... No me he explicado bien. Ah. Yo conocí a este joven hace 2 años en Zaragoza. Ah, este joven. Sí. Es decir, este hombre hoy tiene unos, supongo, 32 años, ¿no? Y él estaba haciendo estudios sobre mi adolescencia de escritor en Huesca. Y sabía de mí más que yo mismo, ¿no? Ahora entiendo. De modo que, como le digo, la primera obligación era pelear con mi padre. Mi padre era un hombre sencillo, no leía sino un libro que tenía, al menos lo tenía en la mesilla de noche, que era La imitación de Cristo, de Tomás de Kempis. Eso no quiero decir que él imitara realmente a Cristo, pero en fin, hacía lo mejor que podía, ¿no? Como buen hijo rebelde, cuando llegaron las quintas, yo saqué un número malo, tenía que ir de soldado. Y mi padre, gruñendo un poco, me dijo, voy a poner 2.000 pesetas de la cuota para evitar que vayas soldado. Entonces serás soldado de cuota, 2 meses. Y yo, que había estudiado el problema antes, le dije, no tienes que poner 1 centavo porque no lo necesito.
porque había una ley, ese año comenzó de oficiales de complemento. Yo no tenía título académico sino del bachillerato, pero eso bastaba para pretender. Entonces fui a las oficinas adecuadas y dije, oh sí, pues. De modo que rechacé las 2.000 pesetas de mi padre, y mi padre dijo, caramba, con este tío no se puede, una vez que trato de ser generoso. En fin, estuvimos siempre así. Pero ni él fue demasiado duro conmigo, aunque de chico me sacudió el polvo alguna vez. Pero pocas. Ni yo tampoco fui un hijo cruel con él, no le hice la vida desgraciada. Peleamos, como digo, y fui al ejército para evitar que él pudiera enorgullecerse de haber pagado 2.000 pesetas por mí. Además, tenía la ventaja de que en un año era alférez de complemento, y como todos los puestos de oficial en Marruecos estaban cubiertos por profesionales, al ascender a alférez me enviaban a casa un año. Entonces el servicio militar se quedaba reducida un año en Marruecos viendo cosas extrañas. Hubo alguna batalla, algún combate, pero en esa época no hacen gran efecto. Yo fui sargento comandante de posiciones de primera línea, tuve aventuras allí de noche, anduvimos a tiros. Nunca vi un muerto que hiciéramos nosotros, pero hubo tiros, sonaba aquello como en las óperas, ¿no? Y conocí gente interesante que después han tenido alguna importancia en la vida española. Al volver conocí a los Uruguaitis, que tenían el Sol, La Voz. Un hermano mío trabajaba como abogado auxiliar de otro abogado, casado con una hija de Uruguaiti. Y fui a visitarlos y Uruguaiti me dijo, hombre, usted es periodista. Digo, sí, en Huesca, hago La Tierra. ¿Y no quiere usted hacer el sol, saltar de la tierra al sol? Digo, bueno, un salto importante. Me ofreció un puesto, yo no se lo pedí, pero para mí eso era la consagración con mis 23 años, ¿verdad? Y ya desde entonces todo ha sido... Hay un libro que... coser y cantar. Un libro que parte más o menos de esa experiencia marroquí suya, que es Imán. Sí, es verdad. Libro dificilísimo de encontrar hoy, aunque en algunos catálogos de libreros de viejo lo ofrecen cuidadosamente como un ejemplar casi misterioso, a precios inconcebibles, ¿no? Altísimos. Sí, hasta 5.500, 6.000 y 6.500 pesetas. Sí. ¿Cómo era ese libro que no hemos podido conocer la mayoría de sus lectores? Pues mire usted, ese libro me alegro de que usted lo cite, porque, bueno, hay que partir de la base de que yo he tratado de hacer algo que tenga interés en literatura, pero nunca me he quedado satisfecho de mi obra, ¿no? Siempre creo que podía haberlo hecho mejor y estoy seguro de que, si no yo, otro podría haberlo hecho mejor que yo. No crea usted que es modestia falsa. No, estoy convencido, ¿no? Pero en el caso de Imán es una novela testimonio, algo vivido en Marruecos inmediatamente después de la catástrofe de Anual. Cuando yo llegué no había más que Melilla, nuestro poder. Todo lo demás, los rebeldes moros estaban en las puertas de Melilla. Y estuve en el regimiento de Ceriñola, regimiento de línea, muy famoso por su combatividad, etc. Pero era un regimiento en cuadro, habían muerto más de 7.000 soldados. Allí los regimientos eran de 8.000, más o menos. Entonces, al llegar yo era el momento en que se estaba reconstruyendo el regimiento. Y cuento en mi libro, Imán, todas las experiencias que tuve y los hechos que me contaron y que yo pude comprobar por testigos en los lugares mismos donde sucedieron. En Igueribe, en Anual, Tistutin, Darkdani, todos estos sitios, ¿no? Monterruit, oh, eso sí, fue horrendo, ¿no? Usted fue conspirador también. Sí, ¿quién no? En esa época, sí. Bueno, España ha sido siempre un país de conspiradores y usted fue conspirador contra la dictadura de Primo de Rivera. Sí, sí. E incluso fue usted un poco víctima de esa... Oh, sí, conocí la cárcel, que, como me decía un gitano, cuyos discípulos tocaban la guitarra y lo conocen muy bien y lo admiran. Yo le preguntaba, ¿de qué
¿por qué lo han traído usted aquí? Decía, por un pinchacillo de nada. Parece que le había dado una puñalada a un amante. En todo caso, era un hombre que era un magnífico guitarrista, que iba con Pastora Imperio. Pues, él me decía, hombre, no se aburra usted, él quería decir, no tenga esa melancolía. Pero él decía, no se aburra usted, era gitano puro, muy poco letrado. Porque ahora aquí a la cárcel viene la mejor gente de Madrid. Venimos, la mejor gente de Madrid. Decía. Sí. Es verdad que estaban Fernando de los Ríos, estaban, sí, todos son presos políticos importantes, ¿no? Y yo le digo a usted la verdad. Yo no puedo ver nada en España que no me guste. Ahora cuando he venido, vivo en un estado de constante ensimismamiento con todo, las mujeres en la calle, las carteleras de los teatros, aunque veo que hay cosas que siguen modas un poco absurdas del extranjero, ¿verdad? El hotel, que es magníficamente organizado, como un buen hotel americano. En fin, todos los aspectos de la vida española me parecen encantadores, ¿no? Debe ser el efecto de la vejez o lo que sea, pero yo creo que tengo razón. Pues, en esa época, cuando la recuerdo, el periodo que estuve en la cárcel fue como estar en un sanatorio de lujo. La Asociación de la Prensa me enviaba la comida del restaurante Molinero, que era el más caro de Madrid. Y como no se podía tener café, no se podía hacer café con alcohol, porque estaba prohibido el alcohol dentro de la cárcel. Pero me enviaban el alcohol en tabletas blancas de una materia que yo no recuerdo ahora lo que era. En aquella época debía ser una novedad tremenda. Y eran el asombro de todos los demás presos. Yo tomaba baños de sol en el patio, aprendí una cantidad de cosas de sociología rebelde. O sea que estaba usted en la cárcel como un marajá, vamos. Sí, además me divertí tremendamente. Conocí gitanos, ladrones, carteristas que me explicaron los trucos de sus que ya son muy interesantes. Para evitar. Y después he usado muchas de esas cosas en algunas de mis novelas, porque son cosas muy interesantes. Por cierto, cuando le decía yo a un carterista, debe ser usted un maestro, quíteme la cartera, a ver, que yo no me dé cuenta. Bueno, eso no hay bromas con la profesión. Era como a un doctor decirle, hágale una operación en broma a mi vecino. No, eso no. La profesión es sagrada. Es sagrada, sí. Pero era de veras encantador. Y cuando salí de la cárcel, que me liberó Primo de Rivera, que era un hombre, un prócer jerezano, bon vivant, como dicen en Francia, y el día de su cumpleaños habían bebido unas copas de champagne. Y un redactor del ABC, que se llamaba Losada, una excelente persona, un periodista del tipo clásico, muy letrado, muy literario y muy eficaz, que era el que tenía el servicio de la presidencia, la castellana. Estaba tomando con los otros periodistas y el presidente una copa de vino y le dijeron, parece mentira, general, que un día como hoy, todos tan felices, tenemos un compañero en la cárcel. Pues ¿cómo es eso? ¿Quién? Ramón Sendero está en la cárcel. ¿Y de dónde? Del Sol. Hombre, se lo arreglo enseguida. Tomó el teléfono, media hora después yo estaba en la cárcel, fuera de la cárcel, y me daba vergüenza, porque los otros presos decían, caramba, el día del cumpleaños de este tío lo sacan. Qué misterioso. Creían que yo era un paniagado. Y cuando llegué al Sol, los compañeros me recibieron en una fila de honor en las escaleras, ¿no? Y me tomaron en hombros en la calle, me llevaron en hombros hasta arriba, en fin, una broma. Y salía con un color saludable de tomar baños de sol. Que nunca lo pasó usted mejor. Sin haber trabajado, pero muy bien, lo pasé muy bien. Por desgracia, luego las condiciones históricas han sido diferentes y seguramente hay gente que tiene recuerdos muy distintos. Mucho peores. Pero en fin, hay el pudor de lo trágico y no debemos hablar de esas cosas. Hablemos de la década de los 30, que es una década muy importante para usted, ya que en ella ocurren una serie de cosas. La primera cosa es que, o quizá la cosa más importante desde el punto de vista literario, que usted obtiene el Premio Nacional de Literatura en el año 1935, que le otorgan a usted por la novela titulada Mr. Wit en el Cantón. Novela que, según dijo Pedro Salinas en una crítica del momento, era entre galdosiana y barojesca.
Sí, lo curioso es que yo no leí la novela de Galdós sobre el Cantón, porque tenía miedo de que influyera demasiado en mí y hiciera una especie de paráfrasis de Galdós. Entonces no la leí, no la he leído todavía hoy, porque después me han dicho algunos especialistas en Galdós que no es una de sus mejores episodios nacionales, ¿no? En fin, no la he leído. Y la escribí no la escribí, la dicté a mi esposa, acababa de casarme, que era una magnífica taquígrafa y mecanógrafa, y se obstinó ella, dice, mira, te van a dar el premio si lo quieres, y nos vendrá muy bien, eran 5.000 pesetas, que en aquella época era una fortuna. Hoy parece que no es nada. En aquella época 5.000 pesetas, caramba, era... Medio millón de ahora, por lo menos. Pues yo le digo la verdad, no había visto hasta que he vuelto a España, últimamente no había visto nunca un billete de 1.000 pesetas. He visto cientos de billetes de 1.000 francos y de otros países, pero en 1.000 pesetas nunca, eso quedaba para el Marqués de Urquijo y algún otro gran banquero. En esa época, en esa década, se produjo la llegada de la República. Sí, sí. Y la aparición de un libro suyo, que fue un libro polémico, Sí. un libro muy discutido, muy debatido, en el cual usted tomaba posición un poco contra la acción de los gobernantes de la República en el famoso asunto de Casas Viejas. Libro que usted tituló Viaje a la aldea del crimen. Sí, eso fue algo deplorable. Es que la República vacilaba, quería por un lado ser popular, hizo exactamente lo que hicieron con la Primera República en el siglo anterior, el siglo pasado. Por un lado quería ser popular, eran idealistas, casi todos los dirigentes eran profesores de universidad, que generalmente no son los mejores políticos. Los buenos políticos suelen ser hombres de origen popular, muy organizadores, muy hombres de acción, por ejemplo, Indalecio Prieto, ¿verdad? Agitadores naturales y organizadores, Pablo Iglesias en aquella época también, ¿no? ¿Usted cree que los intelectuales no son por lo general buenos políticos? No son buenos políticos, sino que son los naturales enemigos de los políticos dirigentes, y así los consideran los dirigentes políticos, ¿verdad? Tenemos y podemos tener siempre, todos los tiempos, alguna influencia en la política, pero no la política de partidos, sino en las corrientes morales, sociales y filosóficas, por decirlo así, de la época. Pero en la política de partidos no. Yo mismo no podría decir, si me preguntaran, pues no entiendo las 2/3 partes de las siglas que se usan hoy en España. No entiendo el sentido, ¿no? La moral, la ética, la filosofía han sido grandes preocupaciones permanentes de usted. Sí, sí. Y yo lo creo siendo. Creo además que la política que perdura se basa en eso. ¿Sí? Es decir, nadie se acuerda hoy de quién era el ministro de Estado de Isabel II en el año 48. Pero todo el mundo sabe quién era Larra en sus artículos de protesta de 20 años antes, ¿no? Y todo el mundo sabe quién era, pues, Hartzenbusch en sus... Y sobre todo al final del siglo, Marcilio Méndez Pelayo, cuando comenzó con sus... Y han tenido una influencia tremenda todos estos hombres en la conciencia de su tiempo. De modo que los políticos, yo creo que tienen un cierto rencor contra los intelectuales porque saben que vivimos más que ellos. La gente los aplaude a ellos, los aclama, pero los olvida más fácilmente. El político tiene una vida fugaz. Ciertamente. Y el escritor dura... Ciertamente. El político tiene el poder legal y el poder ejecutivo, ¿verdad? Pero dura poco. Y en cambio el gran novelista, como Dostoyevsky, como Tolstoy, tiene una influencia permanente, constante, y no hablemos ya de Cervantes, que sigue siendo hoy el ejemplo en el mundo entero de humor amargo, pero con una amargura positiva, no negativa. Es decir, una burla de sí mismo, Don Quijote es Cervantes, que ha creado escuela alrededor del planeta, ¿no? Es curioso.
Y en su época el pobre Cervantes no podía conseguir un empleo que le permitiera pagar los gastos de la familia, ¿no? Se casó con una señora de Esquivias y en el acta de la boda pusieron el número de gallinas que había en el corral, al lado del... Y el pobre Cervantes, mira que dijo, bueno, podían poner el gallo también. Oh, sí, falta el gallo. Esa señora de Esquivias, que Dios la tenga en su santa gloria, amén, era una buena mujer castellana de su tiempo, pero el pobre Cervantes no conoció sino miserias de ese tipo. Esa década de los 30 nos trajo la guerra. Sí, ya. Le trajo a usted después el exilio, estuvo usted en Guatemala, estuvo usted en México, se fue usted después a California, donde empezó a ejercer como profesor, dejando a un lado ahora su carrera como escritor. ¿Qué ha significado para usted vivencialmente estos años de ejercicio de cátedra, estos años de profesorado en Estados Unidos? Pues ha puesto orden en mi confusa y caótica imaginación y me ha enseñado un poco a graduar y dar su verdadero sentido a la capacidad de influencia personal que un español puede tener fuera de España. Baltasar Gracián, que usted conoce muy bien, decía, el español trasplantado mejora. Y es una verdad como un templo. Un español que en su aldea aquí no ha hecho nunca nada, un trabajador, un jornalero, ¿no? Sale, llega a México descalzo. Cuando se ve fuera de toda posibilidad de protección y en una sociedad que no le va a permitir hacer tonterías gansadas, emborracharse y hacer escándalos en la calle, empieza un espíritu de emulación. Quiere ser mejor que el otro, radicado en el país y trata, en fin, a los 20 años es millonario. Cuba estaba llena de esos, Chile también, México, todo el dinero de México. México dice, muera España, abajo los cachupines, pero luego dan la hija más bonita de la familia a un español con mucho orgullo porque saben que el español es mejor esposo, mejor padre, más cuidadoso. En general el mexicano, que tiene muchas buenas cualidades, no es tan cuidadoso del orden interior del hogar. Ha heredado los vicios nuestros de la colonia, que son los vicios de todas las colonias, vicios de campamentos de mercenarios militares, la embriaguez, la borrachera, el donjuanismo y el machismo, ¿no? Y ellos lo saben, se dan cuenta los mexicanos. Y hay un caso muy curioso, el mexicano no se concibe a sí mismo sin un amigo gachupín con el que pelea cada día, discute. Y dice, pues los españoles que hicieron aquí y tal. Gachupín, sí, pero si nosotros, ¿cómo hablarías? Estaríais todavía en los árboles como los monos, tal. Y a la hora de la verdad, el gachupín tiene $4.000 ahorrados y el otro necesita 1.000 porque lo van a meter en la cárcel. Y el gachupín le ayuda, lo saca de la cárcel, en fin. Se entienden muy bien, siempre están peleando y siempre están de acuerdo. Y ese español multiplicado por la situación en Estados Unidos fue también Ramón J. Sender. Ya, en mi plano modesto, yo hice un trabajo universitario que me gustó, es agradable porque hay una con total libertad. Uno puede decir lo que piensa, como quiere, cuando quiere, y sin ninguna clase de limitaciones. Yo he tenido alumnos que eran sacerdotes jesuitas, con su hábito de la Universidad de San Luis, una gran universidad, que no tenían el grado doctorado académico para poder ser profesores de universidad, y me los enviaban allí. Los enviaban allí porque había una minoría que hablaba buen español natural. ¿Usted impartía sus clases en español o en inglés? Yo solo tenía clases de doctorado muy avanzadas y siempre daba las conferencias en español. He dado conferencias en inglés sobre materias muy concretas, es decir, materias en las cuales el lenguaje es casi internacional, por ejemplo, psicología en relación con la literatura, o filosofía, aunque no filosofía de sistemas, sino el espíritu analítico. Aunque España está presente en casi toda su obra,
o diríamos que en toda la obra de Sender, Oh, sí, sí, sí. hay naturalmente una cierta incidencia en lo que podemos llamar el tema americano en general, empezando por el epitalamio. Sí, sí, es cierto, sí. Bueno, el epitalamio es que es son lo que llaman en Estados Unidos underdogs, los bajos fondos de México. En cada país hay bajos fondos, ¿no? En esos bajos fondos de México se manifiesta mucha herencia india de antes de Cortés. Y como son tipos que no se han adaptado a la llamada civilización, en sus defectos, en sus vicios, en sus formas extravagantes y discrepantes de vivir, son de un gran interés, un tremendo interés. A veces pues hay tipos que parecen degenerados y no, tienen cierto talento poético, don artístico, y lo manifiestan a su manera, ¿no? En el epitalamio quiero decir algo de eso. Don Ramón, usted después de tantos años americanos, ¿es más americano que español o sigue siendo el aragonés de siempre? Yo soy inevitablemente y fatalmente... Inexorablemente español. Sí, inexorablemente español. Y no hay quien lo remedie, ni yo tampoco lo quiero remediar. De modo que... Ahora bien, no quiero saber absolutamente nada que huela a discrepancia de razones, motivos políticos, aunque en materia de moral o sociológica o filosófica podríamos discutir y argumentar, pero de política de partidos no sé absolutamente nada. Usted quiere una España Concordia, en paz, sí, sí. En la que todos, si es necesario, todos prescindamos un poco de nuestros radicales puntos de vista en favor del punto de vista del vecino del frente, ¿no? Porque si pudiéramos pasar 2 generaciones en paz, buena convivencia y trabajo creador con cierta libertad en los laboratorios de las universidades, en los centros de educación de trabajadores industriales y facilidades en las escuelas públicas, en el campo y tal, en 2 generaciones o 3 España sería la cabeza de Europa, porque todo el resto de Europa está en decadencia. O sea que usted cree que la lección aprendida, sobre todo en tantos años de exilio, es que una España unida, una España en convivencia, una España en paz, puede dar un paso de gigante. Sí, si no olvidamos que en esa paz tiene que haber una base mínima de justicia, social. Sí. Del viejo anarquista que usted fue, del amigo de Durruti y de Ascaso, Sí. del amigo de Trotsky en el exilio que usted fue, ¿qué queda? Pues queda un hombre con el amor de la libertad que tenía siempre, ¿no? Por el cual estaría dispuesto a jugarme la vida si fuera necesario, aunque sería incapaz de molestar al vecino, eso no. Si me obligan a expresar una opinión que no es la mía, y lo siento mucho, ¿a qué hora sale el avión? O si dice, no hay avión, digo, oh, no, pues entonces vamos a tratar las cosas en el campo que usted quiera. Es decir, soy el de siempre, sí. Y finalmente, aunque este no es un programa de temas, digamos, coyunturales, inmediatos, sino es un programa en el que estudiamos con una cierta perspectiva la personalidad y la vida de los hombres importantes como usted, nos gustaría saber algo de su más reciente quehacer. ¿Qué es lo último que usted ha escrito, maestro? Pues, como cada autor, al final de lo que calculamos que puede ser una vida normal, en cuanto a extensión, uno trata de decir lo que no había dicho antes, ¿no? Pero resulta que las posibilidades de expresión son infinitas. Hace 10 años que estoy escribiendo la última novela. Pero ahora sí, creo que he escrito la última, que está sin publicar, y que, por cierto, ha traído mi colaboradora, la profesora doctora Watts, de una universidad muy importante de California. La autora de un libro que ha aparecido ahora que se llama 21 días con Sender en España. Sí, sí. ¿Qué le vamos a hacer? Son cosas a las que está expuesto siempre un... Pero a usted no le gustan, publicado todos esos libros, ¿no? No le gustan demasiado esas cosas, ¿no? Eso de tener 300 fotógrafos detrás. No, los fotógrafos nunca me he considerado 100 periodistas. No, eso no. ¿Usted prefiere más bien el diálogo
entre pocas personas, sosegado, tranquilo. Sí, sí. Mire usted, hay un tipo de publicidad, como creo que le he dicho antes, ¿no?, que llamo Coca-Cola publicidad, y la casa, lo he dicho alguna vez en América esto, en la televisión, y al día siguiente me he encontrado con 4 cajas de Coca-Cola de regalo, que a lo mejor mañana me sucede igual en el hotel. Y yo debo confesar que no he tomado nunca una botella de Coca-Cola hasta el fin, porque tiene cafeína y eso me pone nervioso, ¿no? Pero en fin, ese tipo de publicidad Coca-Cola lo aborrezco. Ahora, que un compañero, un buen escritor, haga un análisis justo de uno de mis libros, aunque no esté de acuerdo conmigo, ¿no?, me parece muy bien, me parece halagüeño. Como diría José Pla, volvamos a donde íbamos. Sí, Y sí. el libro último que usted ha escrito, esa novela, se llama... La efemérides tiene un sentido, pues, metafórico. Bueno, Simbólico. No, simbólico, ya. Se refiere a la celebración de un acontecimiento, no se puede situar exactamente en el tiempo ni en el lugar. Creo que se plantean ahí todos los problemas que forman el fondo de nuestra elemental humanidad en el plano intelectual, ¿no? Finalmente, ¿quién es ese otro Ramón J. Sender que se dedica al cultivo del arte pictórico? Es que sobra tiempo, ¿sabe usted? La expresión es la misma. La expresión por el arte visual es muy parecida a la otra, ¿no? Y es tan tentadora porque realmente todo vino de una casualidad, que compré una pequeña casa en América y había unos cuadros de un pintor alemán que se llama von Hassler, conocido allí, se vendían $600, $700, y el que me vendía la casa me decía: le voy a dejar los cuadros estos para convencerme de que hacía buen negocio. Y decía: bueno, ¿y quién es von Hassler? Dice: oh, es un genio. Y pues, ¿cómo sabe usted que es un genio? Oh, no, es un genio, ya. ¿Y cómo sabe usted? Es un genio, está siempre borracho. Y claro, yo reía, pues estamos listos. Compré la casa, porque era bonita y barata. Y un día probé, porque me había dicho Picasso que yo podía pintar. Hablando de pintura y opiniones, dice: oye, tú podías pintar si quisieras. Y dije: pero pues yo no he aprendido, no he ido a ninguna academia. Dice: pues eso es lo mejor, pues si vas a la academia luego tendrás que olvidar todo lo que te han dicho. En la academia te querrán enseñar a pintar como Velázquez. Y eso está pintado, ya no hay por qué pintarlo. Pero como Murillo o como Goya, pues ya lo han hecho ellos. Ahora estamos en otra época. Tú puedes pintar, y el tonto pinta su tontería, el inteligente su inteligencia, el genio su genialidad. Todo el mundo puede pintar. Yo lo tomé a broma, ¿no? Pero cuando vi esos cuadros, probé a pintar encima de uno de ellos, ¿no? Y una amiga que lo vio dijo: hombre, es una barbaridad, ese cuadro vale $700 y todo está estropeando. En fin, lo terminé, lo colgué donde estaba, y algunos amigos pintores que lo vieron: caramba, eso está muy bien. Yo me animé, pero esta amiga que le digo, usted tenía razón, porque los demás cuadros se los llevó, los envió a una de estas galerías de la ciudad y se vendieron todos enseguida $1.000, 1.200. La mujer tiene un sentido práctico tremendo. En todo caso, ese primer cuadro me animó y luego pinté más por distracción ya. ¿Y piensa usted seguir? En la medida en que sea cómodo para mí, no como una decisión práctica o como una necesidad artística, no, es una cuestión de comodidad. Don Ramón, ¿está usted en los 75 Sí, sí. bien cumplidos? Oh, sí, sí. Con una piel todavía muy joven, con un Sí. espíritu más joven todavía. Nadie me daría más de 72. Nadie le daría más de 69. Pongamos 73 porque... Con esos ojos brilladores, con esa facundia y esa fuerza. Pues llevo que 3 tiene días usted. sin dormir más de 3 horas o 2 horas cada noche. Le vamos a dejar enseguida para que se vaya usted a la cama, don Ramón. No Pero tanto, esperamos ¿no? muchísimo de usted todavía. Pues haré lo que pueda con cada cual, Y ¿no? yo pienso que todos los españoles se sienten muy felices de este reencuentro con usted, que hasta ahora estaba reservado a las páginas de sus libros, y que como usted hacemos votos porque esa España próxima, inmediata, en concordia,
para todos los españoles sea una realidad Sí, es pronto verdad. y siempre. No debemos olvidar, como decía antes, con todo esto de ir un poco de justicia social creciente, es decir, la clase media ha aumentado enormemente, pues que siga aumentando, que el trabajador de fábrica pueda llegar a ser fácilmente un especialista en una carrera universitaria, si tiene talento, y que el campesino pueda pasar a ser un calificado obrero industrial, etcétera, en fin, que la sociedad vaya mejorando cada día. Decíamos que no están, ni mucho menos, todas las que son. Hay muchísimos libros más de Ramón J. Sender. Habrán de venir más libros todavía en el porvenir. Pero todos estos han sido escritos letra a letra por este glorioso español. Es usted muy generoso. Doy las gracias a usted y a su programa, la televisión española, y al maravilloso pueblo madrileño que me acompaña. Gracias, don Ramón.